Entonces vamos a leer en el libro de Jonás. Eh, este libro tiene 4 capítulos solamente, es muy fácil de leer. Ha sido criticado por los teólogos liberales, algunos piensan que es alegórico, que es ficticio, que no ocurrió realmente lo que dice aquí, pero tenemos harto material histórico también para ver que sí realmente ocurrió. Y las palabras del Señor son las que dan confirmación histórica a este libro. El Señor lo dio como válido, la señal del profeta Jonás, y con las palabras del Señor ya es suficiente que este libro fue real, fue histórico, y lo que le pasó a Jonás fue verídico. Ahí está un mapa del contexto histórico del pueblo de Israel en el tiempo de Jonás. Jonás fue un profeta que predicó en el reino del norte, donde se le llama también Efraín, cuya capital era Samaria. El reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén, tenía otros profetas, y de los 20 reyes que tuvieron cada uno, los profetas en Judá tuvieron mayor éxito porque muchos de los reyes le hicieron caso a la palabra del Señor a través de los profetas. En el reino del norte, en Efraín, capital Samaria, no tuvieron la misma suerte, por decirlo así, porque no le obedecían a los profetas. Sin embargo, un rey le hizo caso, por decirlo así, al profeta Jonás, la palabra del profeta Jonás. Vamos a hacer un panorama general de estos 4 capítulos. Este profeta aproximadamente, decimos porque pueden ser años más, años menos, está 780 a 750 antes de Cristo. Su ministerio, el ministerio de Jonás, su significado es paloma, duró aproximadamente 30 años, y él predicó en Israel y fue el profeta enviado fuera de Israel. Y esto igual es interesante porque en aquel tiempo la idea era que Israel era luz a las naciones, y los pueblos del extranjero tenían que venir a Israel a ver a su pueblo. Sin embargo, a este profeta se le da la orden de que vaya hacia el exterior, a Nínive. Ahí está la capital del imperio asirio, Damasco. Estaba también Samaria en el reino del norte, Israel, y tenemos allí el viaje que hizo el profeta Jonás. ¿Dónde tenía que ir? ¿Dónde tenía que ir? Eh, Creo que me equivoqué. Damasco es la capital del imperio sirio. Nínive es la capital del imperio asirio. Allí está marcado Nínive. La misión que tenía Jonás era ir a la capital del imperio asirio. Muy crueles ellos, por lo menos los relatos históricos que tenemos de este imperio, era crueldad absoluta. Lo mínimo que hacían era sacarle los ojos a sus cautivos en señal de tortura, sacaban las pieles también, las colgaban en las murallas de los pueblos que conquistaban, quemaban todas las ciudades, los árboles los sacaban de raíz, cosa que no quedara árboles frutales, no quedara alimento, no quedara nada. Y es por eso que algunos piensan que Jonás no quiso obedecer la voz de Dios, porque era un pueblo muy malo, muy pagano. Así que desde Israel a Nínive, algunos piensan que puede ser aproximadamente entre 30 y 40 días el viaje que él tenía que hacer. Sin embargo, él va a Jope, compra su pasaje y se va a Tarsis, que queda en la actual España, y aparece con un signo de interrogación porque no hay seguridad, pero la mayoría de los estudiosos piensa que es un lugar en España. Así que tenemos las ciudades importantes en esta historia, que es el imperio asirio, que conquistaba todo esto, Nínive, la ciudad malvada, impía, inicua, Jerusalén,
que la capital de Israel, y tenemos Jope, que lo conocemos en el Nuevo Testamento porque Pedro estaba allí en una oportunidad, y desde allí, de este puerto, salió Jonás comprando su pasaje y se fue a Tarsis. A la mitad del viaje, o no nos dice qué tan avanzado iba el viaje, se encuentra con una tormenta. La idea de Jonás era huir de la presencia del Señor. Y estos marineros trabajan para que Jonás no muera, porque él dice, tomadme y echadme al mar. La idea era no llegar a Nínive. Cosas impensables. Primero él pensaba arrancarse, esconderse de la presencia del Señor. Y Dios prepara un gran pez, y ese es uno de los conflictos que tiene este libro. Sin embargo, dice un gran pez, no dice ballena, por ningún lado dice ballena, así que es un gran pez. Puede haber sido cualquier gran pez que Dios preparó, tal vez lo haya preparado exclusivamente para esta oportunidad de Jonás, él es soberano. Pero en tiempos modernos por lo menos hay tres casos documentados de personas que han estado cuando los barcos balleneros sacan aquellos tremendos peces y venía un hombre dentro, 3 veces por lo menos documentado. Pero como vuelvo a repetir, la Biblia no nos dice qué pez era, sino que un gran pez, lo creemos, porque el Señor también lo dijo. Y luego el pez lo vomita y Jonás tiene una segunda oportunidad, y Dios le vuelve a hablar luego de que él estuvo en oración en el vientre de este pez, estuvo en oración, Dios escuchó su oración y le vuelve a dar una oportunidad para que él vaya a predicar a Nínive, a este imperio, que era cruel, con Israel también. Así que algunos piensan que por eso él no quería ir. Bueno, otros piensan que era porque era cobarde, pero tenemos aquí que él les pide a los hombres que lo tomen y lo echen al mar, no vemos que era cobarde. Y el pueblo de Nínive se arrepintió, se vistió en cilicio desde el rey hacia abajo, y Dios los perdonó. Y el capítulo 4 nos muestra que de esta gran obra salvadora de la antigüedad, Jonás se enoja, y Dios no esconde el enojo de sus siervos. Lo muestra ahí todo un capítulo entero. Y aquí hay una reflexión interesante, que Dios no cambia la característica de Jonás. Él se enojó y estuvo todo el tiempo de su ministerio enojado, con un pensamiento, guardó un pensamiento en su corazón, y el Señor, que ve en lo más profundo de nuestros pensamientos, sabía este pensamiento. Y lo deja ver aquí para todos nosotros, y lo deja por escrito también, que había un enojo, y dice en el capítulo 4, yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente. O sea, nos da el mismo Jonás, nos da la razón por qué él huyó. Sabía que Dios, siendo clemente, podía perdonar a la ciudad. Y él entonces no quería este perdón para el pueblo, porque eran muy malos, eran perversos, eran idólatras y malvados. Entonces, él guardó todo este tiempo, los 4 capítulos vemos que guardó ese pensamiento, y es una enseñanza para nosotros, nuestros pensamientos. Por eso es que la sangre del Señor tiene que trabajar también con nuestras conciencias. En hebreo dice que la sangre del Señor limpia nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Y termina el capítulo 4 con el libro de Jonás. Y podríamos pensar, este profeta que predicó en Israel, que era el reino del norte y que era malvado, que los reyes eran malvados, no hay ningún rey de los 20 reyes que había, no hay ninguno bueno. Y en este caso de Jonás, el rey acudió a la palabra de Dios a través de Jonás, o sea, era un tremendo profeta. Luego sale a tierra extranjera y vemos cómo era un tremendo profeta, nuevamente. Pero el libro de Jonás termina en el capítulo 4. ¿Y cuál fue la razón? En lo personal, veo aquí que, siendo Dios soberano,
Él nunca ha creado seres, por decirlo, robóticos. Él conversa con Jonás, le explica, y es interesante toda la explicación. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y hay una conversación del enojo. Pero Dios no cambia su forma de ser. Y termina el libro con Jonás enojado. Y termina el libro de Jonás. Quizás si hubiera sido otro a la respuesta a esta conversación, tendríamos un libro más grande, tendríamos un profeta más grande, pero queda a la reflexión. Hasta ahí. Entonces, así que les invito a leer, si alguien no ha leído el libro de Jonás, 4 capítulos, es, es bien, es bien liviano de leer y demora muy poco. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás significa paloma. Ese es el significado del nombre paloma. Nosotros tenemos la paloma como figura o símbolo del Espíritu Santo, la paloma. Así que la palabra del Señor vino a Jonás. Y podemos meditar en esta frase, la palabra de Jehová. ¿Cuánta importancia le damos nosotros a la palabra de Jehová? En Hebreos capítulo 1 nos dice el escritor, no sabemos quién es el escritor, tenemos la seguridad que el autor es el Espíritu Santo, pero escritor humano, no sabemos quién es. Y nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí tenemos el caso de Jonás, le hablaba a los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí tenemos entonces cómo hablaba Dios en la antigüedad a través de este profeta, los profetas, Jonás. Y el rey que mencionaba yo está en Segunda de Reyes, el capítulo 14. Es el rey Jeroboam del reino del norte, donde todos los reyes hacían lo malo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel en este tiempo y envió a Jonás a darle una palabra a este rey. Y dice que el rey obedeció, dice el versículo 25 de Segunda de Reyes 14. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Y aquí dice hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Y aquí tenemos dos datos interesantes del profeta Jonás, que es hijo de Amitai, que lo menciona también en el versículo 1 de Jonás, hijo de Amitai, y nos menciona que es de Gad Efer, y es Gad Efer está dentro de la provincia de Galilea, y ahí coinciden que los que atacaron al Señor en una oportunidad decían, ve y escudriña las escrituras si de Galilea salió profeta. Pues bien, Jonás venía de una de estas zonas, pero ellos desconocían la escritura. Así que tenemos a este rey que hizo caso a la palabra de Jonás, tenemos a Amitai, su padre, y podemos considerar esta palabra de Jehová. ¿Podrían en el día de hoy hablarnos los profetas? Porque como el profeta Jonás le vino palabra, podríamos escuchar nosotros en el día de hoy a una persona autodenominándose yo soy profeta de Dios y Dios me ha dicho tal y tal cosa. El libro de los Efesios, la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, nos dice, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahí está entonces que los apóstoles y los profetas en el día de hoy no existen.
¿Cuántas personas se han autodenominado apóstoles, se han autodenominado profetas? Y aquí dice que ellos son el fundamento. ¿Y por qué en el día de hoy entonces la palabra de Dios, cómo llega si no es a través de los profetas? Eso lo tenemos en Pedro. Y les invito a leer también en la segunda carta de Pedro, cuando él nos dice en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Y ahí cuando Pedro se está refiriendo a la palabra profética, se está refiriendo a la Biblia, a la enseñanza que está en los escritos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ahí incluimos a Jonás, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que los profetas en el Antiguo Testamento, en el día de hoy, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos a nuestra Biblia. Dios puede hablar en el día de hoy. Aquí vemos, vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Entonces podemos preguntarnos, si estuviera nuestro nombre allí, ¿podríamos decir, vino palabra de Jehová a Pedro, como el caso mío? ¿Vino palabra de Jehová a usted, hermano, en el día de hoy? ¿O en esta semana que pasó? ¿O en el mes que pasó? Hemos experimentado que Dios nos habla, porque la Biblia está llena de pasajes que Dios habla. Ahora hemos visto que no habla por profetas, porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, queremos decir, Dios me habló, y Dios nos habla todos los días cuando leemos su palabra. Es la palabra profética más segura. Los profetas, los apóstoles están en el fundamento de la iglesia, de ahí en adelante la palabra de Dios. Y cada día Dios nos puede hablar por su palabra. No hay profetas en el día de hoy. Pero en la antigüedad recibían palabra los profetas, recibían palabra directamente de Dios. Y esta no es la primera vez que Dios le hablaba a Jonás. Lo habíamos visto que le había hablado en el reino de Jeroboam. Y él fue con la palabra a Jeroboam, y Jeroboam le hizo caso en lo que él estaba diciendo. También tenemos que nosotros a veces oramos y tenemos que orar con fe. Dice la Biblia que oremos con fe y fervientemente. Pues bien, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde saca la fe el creyente? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que si yo quiero subir el nivel de fe que tengo en el día de hoy, tengo que diariamente leer la palabra de Dios. De ninguna otra parte voy a sacar fe. La palabra de Dios es la que me da mayor cantidad de fe. Romanos nos dice que todos tenemos una medida de fe dada por Dios, pero esa fe, cual un músculo, va en crecimiento, va en aumento. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? Pues bien, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que podemos hacer algunas preguntas. Yo anoté aquí una pregunta por lo menos. ¿Me habló Dios en el día de hoy? Yo me contesté que sí, sí me habló. ¿A través de qué? A través de su palabra. Y viene una segunda pregunta. ¿Lo escuché? ¿Oí la voz de Dios en mi vida en el día de hoy? Y otra pregunta más. ¿Cada cuánto tiempo escucho la voz de Dios? Y yo sé que es la voz de Dios. En el caso de Jonás, quedó claro que Jonás sí escuchó la voz de Dios y entendió que era la voz de Dios. Y de la manera que huyó de Dios y de la presencia de Dios en su inocencia, podríamos decir. ¿Cómo podría él pretender eso?
Pero Jonás tuvo la seguridad de que era la palabra de Dios la que él estaba escuchando, aunque le pareciera lo más contrario a la voz de Dios. ¿Y por qué le parecía lo más contrario a la voz de Dios? ¿Qué otro profeta en la antigüedad fue enviado a una tierra extranjera? En el Nuevo Testamento, el Señor cuando se va, cuando el Señor asciende, le dice a sus discípulos y le da una orden de que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Pero en la antigüedad no vemos este mandamiento a los profetas. Los profetas estaban actuando dentro del pueblo de Dios, en Israel o en Judá. O cuando el reino estaba unido, también había profetas allí. Pero en este caso vemos que un hombre, Dios lo llama a ir afuera. Primera cosa extraña. Y segunda cosa extraña, que lo envía a un pueblo malvado con el propio pueblo de Israel. En nuestro mundo, en nuestra sociedad contemporánea, varios países han tenido guerras y demoran años incluso en que se sanen todas las heridas emocionales de aquella guerra. Entonces pensemos en dos países en guerra y vuelven los heridos por la guerra. Y a uno de estas personas se le envía a darle la buena nueva al otro país, donde lo hirieron, donde pudieron haber matado a su familia, donde le pudieron hacer tantas cosas. Es totalmente una prueba grande. Así que pudo haber Jonás pensado que no era la voz de Dios que le hablaba, y la posibilidad es cierta. Pudo él pensar que no era Dios que le estaba hablando. ¿Cómo Dios le iba a pedir que fuera un pueblo que había sido tan cruel? Pero él entiende que realmente es la voz de Dios que le está hablando. Y ahí está la pregunta. Cuando yo oigo la voz de Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aunque me parezca extraño lo que Dios me está pidiendo, y quiero ser claro aquí en cuanto a escuchar la voz de Dios, porque en el día de hoy hay gente, un caso que yo sé, lo supe, una persona creyente se casó con un inconverso, se casó, yugo desigual, lo dice la palabra, pero él lo hizo porque sintió de Dios, pero ahí está contradiciendo la palabra de Dios. Esto tiene que ver cuando Dios me habla por la palabra, y para estar seguro que Dios me está hablando, tiene que estar la palabra, no transgredir ninguna doctrina bíblica. Y eso es que Dios me está hablando. ¿Qué hago yo entonces cuando oigo la voz de Dios, lo que me está diciendo Dios, lo que me está hablando? Aunque me parezca extraño. Jonás era el primer profeta que iba a salir afuera, aunque sea la primera persona que se le ocurrió algo, por ejemplo, si es de Dios, si Dios está en el asunto, va a resultar. Pero si no está Dios en el asunto, si estoy solamente escuchando mi voz o la voz del enemigo, tengo que saber diferenciar, tengo que saber discernir cuál es la voz que me está hablando. En Éxodo, capítulo 19. En Éxodo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz. Aquí tenemos a Jonás, un profeta que le dio oído a la voz de Dios. Estos hombres sabían de la escritura, estos hombres sabían de la palabra de Dios. Y yo pienso en uno de los salmos que les voy a invitar a leer, el Salmo 139, que es muy conocido, 139, versículo 7. Sabiendo él la voz de Dios, teniendo la comunión con Dios, siendo un siervo de Dios, un profeta de Dios,
¿No se le habrá venido a la mente este Salmo 139, 7, que dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139. Los judíos, cuando iban a estudiar la escritura, ellos repetían, hasta el día de hoy vemos cómo ese pueblo repite incluso a través de canciones y recitan los salmos, los libros de Moisés, los profetas. Así que él tiene que haber sabido este salmo, haberlo escuchado, al verlo alguna vez en su vida tiene que haber pasado por ese salmo. Pero sabe, cuando tratamos de eludir la voz de Dios, se nos va olvidando lo que sabemos de la Escritura. Porque si eludimos la voz de Dios, Dios nos está diciendo algo. Aunque nos parezca extraño, si no transgrede la doctrina bíblica, es Dios el que está hablando a tu vida y te está pidiendo que hagas algo para el Señor. Pero si eludimos esa responsabilidad, si eludimos obedecer la voz de Dios, se comienza en nuestra mente ya no a pensar en lo escritural, no a pensar en los textos bíblicos, y se comienza a pensar en otras cosas, a planificar, huir. En el caso de Jonás, él empezó a planificar porque era un viaje largo. Tiene que haber planificado, tiene que haber invertido recursos porque un viaje de tan larga magnitud tiene que haberle costado. Y él paga su pasaje y lo vemos más adelante. Así que cuando escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, el Espíritu nos da testimonio de que nos está hablando, obedezcámosle, obedezcámosle. Nunca eludamos aquella responsabilidad que Dios nos ha puesto a nosotros. Jonás ve las consecuencias de arrancar de la responsabilidad que Dios le había puesto. Por muy rara que parezca lo que Dios le estaba hablando, que fuera a predicarle a este pueblo malvado. Y le dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Y aquí yo tengo una reflexión que Dios trabaja con gente imperfecta. Dios nos conoce. Ninguno puede tener la excusa de decir es que las cosas de Dios no son para mí. Eso es para otras personas. Dios trabaja con personas imperfectas para hacer su obra, para que la gloria sea toda de Dios y no del hombre. Lo vemos en el caso de Gedeón, cuando tenía mucho ejército para ir a la batalla, le dijo, no me sirve así, tenía que ser lo más mínimo, para que quedara en evidencia que la obra era totalmente divina, la obra era de Dios, que no haya gloria para el hombre, sino que toda la gloria y la honra sea para Dios. Así que Dios trabaja con gente imperfecta, con hombres como nosotros, parecidos a los hombres de la antigüedad. Hay hermanos que a veces idealizan demasiado a los hombres que aparecen en la escritura y por lo tanto eso los fatiga ya espiritualmente y no hacen nada porque dicen yo no soy como aquellos hombres. Pero la escritura nos muestra en el libro de Santiago que eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras y Dios los ocupó para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Jonás conoce a cada uno de nosotros, nos conoce por nombre. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y aquí otra reflexión también. El Señor nos ha colocado en una familia. El Señor sabe en su soberana voluntad en qué familia nos hizo nacer. Y vimos allí en el otro pasaje que leímos cómo se nos da la ciudad también, donde vivía Jonás. Tenemos que Dios sabe la familia en que nos hizo nacer, tenemos la ciudad donde Dios nos hizo nacer, donde Dios nos hace vivir, y tenemos también el país donde Dios nos ha puesto. Y por eso Jonás tuvo que salir de su país.
Algunos hablan del lugar de confort, que está todo tranquilo, pero Dios le está pidiendo que salga de ese estado, que haga algo por la obra del Señor. Y le dice dos cosas: levántate y ve a Nínive, levántate y ve a Nínive. Y podríamos ver más adelante que dice: Jonás se levantó para huir. Aquí vemos la obediencia a medias. Levántate y ve a Nínive. Y vemos en el versículo siguiente que Jonás se levantó, obedeció en la primera parte, pero él se levantó para desobedecer a Dios. Si leemos estos primeros versículos, lo que hizo Jonás fue una desobediencia. Una desobediencia. Nosotros, con todos los datos que tenemos, podemos en alguna medida ver la intención de Jonás o justificar la desobediencia de Jonás y decir, bueno, Jonás desobedeció por esto y esto otro. Pero no es el único caso en la Escritura. Tenemos a Pedro, cuando ve la visión y se le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor. Es algo contradictorio, porque al decirle Señor está diciendo, yo estoy bajo tu autoridad, yo hago lo que tú me ordenas, yo hago todo lo que tú me ordenas, yo lo obedezco. Eso es ser Señor. Eso es que nosotros le digamos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, el Curios, le obedecemos. Entonces, es una contradicción. Aquí Jonás era siervo del Dios Altísimo, siervo de Jehová, profeta del Señor, y cuando recibe esta revelación tremenda, importante para el pueblo de Nínive, él dice que no y desobedece. Y ahí podemos reflexionar para nosotros cuántas veces hemos desobedecido y a veces lo camuflamos con tantas cosas, lo aparentamos, nuestra desobediencia, o obedecemos la mitad, a medias. Pero ¿sabe qué? Una obediencia a medias es una desobediencia igual. Porque aquí vemos que obedeció la mitad. Levántate y ve a Nínive, y él se levantó, pero fue para otro lado. Dice, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí tenemos también una reflexión respecto a las ciudades. Cada uno de nosotros vive en una ciudad determinada, y las ciudades son el conjunto de las personas que viven en ella. Nuestra ciudad, por ejemplo, en un tiempo era conocido como la ciudad minera, porque había minas de carbón que proveían a todo el país en el periodo de la industrialización y salía hasta el exterior. Era conocida la ciudad del carbón, la ciudad minera, pero se cerraron las minas, así que ya no es conocida por eso. Ya ha llegado drogadicción, ha aumentado delincuencia y otras cosas que antes no se veían tanto. Y esto refleja la ciudad en sí, en su conjunto. Aquí esta ciudad de Nínive era malvada. Delante mencioné cosas históricas que dicen los historiadores, pero la palabra de Dios también nos da detalles. En otro profeta menor, unas hojas más adelante en el libro de Nahum, el capítulo 3, ahí nos describe cómo era esta ciudad. Nahum, capítulo 3, versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigos y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza
y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esa era la famosa ciudad de Nínive. La generación de Jonás se arrepintió, pero luego es enviado el profeta Nahum, y ahí ya no hay perdón porque no se arrepintió. Volvió a cometer tantas cosas, pero la generación que le predicó Jonás sí hubo arrepentimiento. Y esa generación, dice el Señor, que se levantará en el juicio sobre la generación que no conoció al Señor. Era una ciudad malvada. Algunas de las características de esta ciudad las podemos ver en el día de hoy, en nuestras grandes ciudades. La mentira, la sangre, la rapiña, el pillaje. Cada uno busca lo suyo propio. No le importan los demás. Atropellador. Es que avanza, avanza y avanza sin importar lo que le pasa al de al lado. La lanza, la espada nos muestran que son armas de guerra. De ahí viene lo que es sanguinario, la sangre. Pero también en el estado moral, las fornicaciones, que en el día de hoy es como de otra época, somos retrógradas, nos dicen por hablar de eso que es pecado. Así que la inmoralidad también era una ciudad malvada, de guerra, de inmoralidad. Hay unos historiadores que hablaban de cuando llegaba este pueblo y atacaba las ciudades, dejaba a las afueras de la ciudad montañas de cráneo para que se supiera que ellos habían pasado por ahí. Su maldad había llegado a ese extremo. Y toda esta maldad había subido delante de la presencia del Dios Santo, del Dios que no soporta la maldad, no soporta el pecado. Es muy limpio de ojos para ver el pecado. Así que este libro nos muestra la misericordia del Señor, cómo siendo un pueblo tan malvado, un pueblo tan cruel, tan sanguinario, tan sensual, sin moral, este pueblo tiene la atención de Dios y Dios lo observa y envía a Jonás en su misericordia para que reciba el perdón. Si Dios hubiera querido destruir a esta ciudad de Nínive, lo hubiera hecho como Sodoma y Gomorra, que solamente salió Lot con su esposa y sus hijas, casi podríamos decir a tirones. Incluso su esposa no pudo desprenderse su alma de las cosas de Sodoma y miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Así que solamente 3 personas fueron liberadas de esa ciudad, de esa destrucción. Sin embargo, aquí, a pesar de la maldad, que era tanta la maldad que subió a la presencia del Señor, Dios tuvo compasión de ella, de esa ciudad. ¿Cuánto más en el día de hoy con las personas que no conocen al Señor? Las maldades de las personas van subiendo a la presencia del Señor, pero el Señor tiene misericordia de aquella persona y retiene el castigo y le está enviando una y otra vez a aquellas personas que están cometiendo maldades, le está enviando mensajes a través de tantas cosas, de un programa radial, de un folleto, de una conversación con una persona, de una invitación a una reunión, le habla y le habla, porque la palabra nos dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Es un tremendo misterio que a veces nos cuesta entender. Y si Dios nos salvó es porque nosotros éramos como esta ciudad. Así éramos, malvados. Tal vez algunos teníamos vidas buenas delante de los ojos de la sociedad, pero a los ojos de Dios somos todos pecadores. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero eso subió
subió a la presencia de Dios y Dios nos envía una palabra, un predicador. En mi caso fue en una campaña. La congregación hizo una campaña de evangelización y en aquella campaña el Señor habló a mi vida y busqué al Señor. El Señor me perdonó de mis pecados, me dio vida nueva. ¿De qué forma te ha hablado a tu vida el Señor? Porque aquí dice que la palabra del Señor viene a los hombres. Él está hablando. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿O piensas que todas las cosas que te pasan son por casualidades? A veces hay personas que uno le comparte un versículo, un texto, y dice, justo me llegó ese mismo versículo de parte de otra persona. No es casualidad, es que Dios le está hablando de una otra forma. Tanto le ama que le está hablando para que después no tenga excusa. Si es que usted rechaza el Evangelio, no podrá decir, nadie me habló. Yo no sabía del Señor Jesucristo. Nadie a mí me dijo que Dios me amaba. Porque una y otra vez se le ha dicho que las personas no tengan excusa en aquel día del juicio, cuando los libros sean abiertos. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y cuando dice el que no se halló, esa palabra no se halló es porque se busca y no se halla. Busca por uno y otro lado. ¿Dónde está escrito? No, no está. Hay libros de las acciones también. Las personas dirán, es que yo no podrán decir yo no sabía. Estará el día, la fecha, la hora exacta donde se le habló el mensaje de salvación, donde se le habló del Señor. Y las personas, en vez de hacer la voluntad de Dios, como Jonás, huían de la presencia del Señor. Y hay personas que no conocen al Señor y huyen del Señor. No quieren ir al Señor. Y el libro de Juan nos da la razón porque dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y las personas se arrancan, se alejan, huyen de la luz que es nuestro Señor Jesucristo, para que no se hagan evidentes sus obras. Si uno está en un cuarto oscuro y desordenado, no hay problema. Pero cuando se enciende la luz, se ve todo el desorden que hay en aquella habitación, en aquel cuarto. La vida de las personas es parecida. Viven su vida disipadamente, hacen lo que se les antoja, lo que les da la gana, los deseos del corazón. Lo hacen porque no hay problema, porque no están cerca de la luz, pero cuando vienen y se acercan un poco a la luz, entonces queda en evidencia que hay un desorden espiritual en su vida. Y el Señor está hablando, el Señor está diciendo, levántate, levántate. Así como a Jonás se le dijo también, levántate para una misión. En el día de hoy al que no conoce al Señor también se le dice que se levante y acuda a la cruz de Cristo. Y al creyente también se nos está diciendo que nos levantemos, que nos levantemos. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice Pablo a los Efesios. Hay creyentes que están escuchando la voz de Dios. Hay creyentes que están escuchando la voz de Dios y lo saben. El Señor les ha hablado varias veces, pero no se levantan, no se levantan. O si se levantan es para hacer lo contrario a lo que Dios le está mandando. Estamos en una época difícil, la pandemia. No sabemos cuánto tiempo más. Tal vez el Señor venga antes de que termine todo esto. Y podemos dejar esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con la voz que Dios me habla? Con lo que Dios me ha dicho. ¿Le estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo aquello para lo cual Dios me tiene en este mundo? Dios me hizo nacer en esta familia. Dios me puso en esta ciudad. ¿Le estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo o estoy haciendo como Jonás todo lo contrario? Huyendo de mis responsabilidades. Y sabe que el creyente tiene responsabilidades y el Señor le va a pedir cuenta. No vamos a estar nunca en el gran trono blanco. El creyente es libre de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No vamos a estar en el gran trono blanco, pero vamos a estar en el tribunal de Cristo.
Y vamos a dar cuenta allí. Nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y ahí vamos a ver si eran oro, si eran piedras preciosas o simplemente eran hojarascas. Vamos a dejar hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.